Bien, continuando entonces con este capítulo de la, la teoría del error en las mediciones o de las mediciones, estuvimos viendo qué es teoría del error o teoría del error. Y concluimos que es un tema con consecuencias de las mediciones, ¿cierto? Es una teoría, claro. Es un modelo, un concepto, una forma de entender, ¿no? El resultado de una medición. Dentro de ellos observamos de que el más tangible es el error de los instrumentos, como vimos ayer, por ejemplo, ¿no? En el grupo el grupo de la tarde. En la mesa número 3, un instrumento que no caminaba. Sin embargo, en el grupo anterior, de 10 a 12, sí estaba trabajando bien el instrumento, pero en el grupo de 12 a 2 no quiso trabajar. Bien. Es un error, obviamente. No nos permitió hacer mediciones, obviamente. Tenía que buscar otro. El otro somos nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Cometemos errores, sí, pues. Eso del osciloscopio no más. A la hora de leer, cada uno tenía su percepción de lectura para leer el voltaje pico a pico. Unos decían tanto, el otro decía tanto. Bueno, ya, promedio está bien. Sacan el promedio. Bien. Ahí hay un error ya. Es digamos, de un tiste humano. Miren, un error de los instrumentos, que por naturaleza cada instrumento tiene su propio error de calibración de fábrica. O sea, el valor que lean ustedes de un instrumento va a tener una incertidumbre, un margen de error, que es donde ese valor que ustedes están leyendo no es exactamente, está en ese rango de error que el fabricante les dice en su manual. Oye, el valor que leas va a estar en este margen de error. De ahí que el valor que leemos podemos interpretarlo como el valor promedio de esos errores, de entre ese marco de error, ¿no? Ese es el error de instrumentos, forma natural. Pues de ahí que se clasifican los instrumentos mucho más, digamos, de alta gama, ¿no? Miremoslo así, son aquellos instrumentos llamémosle, cuya incertidumbre o error es muy pequeño. Desde el punto de vista práctico, son de por lo menos de 6, 7 ceros, 8 ceros, decimales, ¿eh? Estamos hablando de 0 decimales. En cambio, uno de baja gama, pues de 2 decimales, un decimal, baja gama. Ese es el tema. De los instrumentos siempre hay un error. Y de los humanos ya entendemos, eso está en función al conocimiento de cada ser humano. Pues de esa manera también minimizamos ese error, reducimos el error. Y otros que son vinculados al conocimiento, ¿no? De las matemáticas, la física y las ciencias, las demás ciencias. Eso ayuda a entender en el modelo del método de medición, por ejemplo, ¿no? ¿Qué método es el más fiable, confiable para lo que quiero obtener o quiero procesar? Y aquí es donde había una pequeña discusión. Tengo este numerito, 356 más o menos 0,23. Vamos a suponer que sean voltios, ¿no? 3,56 voltios más o menos 0,23 de error o de incertidumbre. Y otro, 3,56,3 más o menos una incertidumbre de 0,236. ¿Cuál de las dos medidas me sirve para mis fines, digamos, de aplicación? ¿El primero o el segundo? ¿Y por qué? Entonces, concluimos en un detalle interesante. Por ejemplo, este primero dice 3,56. Es algo así. Si quiero comparar con el anterior, este sería 3,56 pongámosle 0 de referencia. Aunque esto es, estoy, digamos, especulando, porque yo no sé si será 0, será un 1, será un 2, un 3, no lo sé. Estoy especulando nada más. Y acá lo mismo, el 2, 3.
Como no me dicen más, puedo decir, mi incertidumbre es 230, 0,230, para comparar con el otro que es 236. Entonces, obviamente aquí vemos, si yo tuviera que decir, mirarlo así gráficamente, aquí estaría el 3.56. Y hacia la derecha y hacia la izquierda, topes. A la izquierda tendré un valor de 3,79, ¿no es cierto? O sea, una suma, 3,79. Y a la izquierda tendré 3 de 20, 30 y, a ver, 333, ¿no es cierto? A ver, sí, 333. Entonces, esta sería mi incertidumbre, mi magnitud. En cambio, en el segundo caso, es de 353, 3563, más 0,236 sería 7,99. 3,799. Quiere decir que lo voy a graficar en azul. 3,799, digamos acá. Aquí estaría 3,799. Y en el otro lado, simétricamente, sería en la resta del 3, sería 7, 7, 3, si es que no me he equivocado. Sí, 3,337. Ya está. Entonces, observen, aquí la incertidumbre en el azul va desde este punto a este punto. ¿Cuál de las dos mediciones o de los dos datos que me entregan me permite, ¿cómo se llama? Confiar de utilizarlo? Asumiendo que ambos han sido bien medidos, no, están buenos, digamos. Pero ¿cuál de los dos decide con mayor certeza o claridad de valores para utilizarlo? ¿Qué dice Alejandro, Daniel? Alejandro, ¿me escuchas? Sí, 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 profesor, disculpe. A ver, dime. Tienes dos situaciones ahí. La pregunta es por cuál es más precisa. Precisión, podría ser, sí. Bueno, en este caso es la de abajo. La roja o la azul. ¿Te acuerdas la gráfica? Ah, la gráfica más precisa. mm, bueno, ahí surge una duda, ¿no? Porque, o sea, supuestamente vemos que la medida de abajo es la que te otorgaría más precisión, ¿no? Sin embargo, vemos que la roja es un rango más pequeño, pero aún seguiría diciendo que la azul es la que es más precisa. Ajá. Entonces, ahí el tema es, ¿qué es precisión? ¿No? Anótalo en tu bitácora. Vamos a discutir eso en dos láminas más adelante. Entonces, vamos a regresar luego a este comentario. Marquemos ahí nada más. Lo que he hecho es interpretar gráficamente lo que está con números, nada más. Todavía no hemos tomado decisión cuál es el mejor dato para procesar, para utilizarlo en otros procesos, ¿no? Con confianza. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos a este punto, lo quedamos pendiente y miramos lo que viene. Otra vez repetimos la palabra precisión. Dice que el error es importante, dice, claro, para la predicción del resultado. Ese es el mensaje que tú has traducido, está bien, es un buen criterio. Punto de vista de la predicción, ¿cuál de los dos me interesa utilizar? O sea, queda pendiente en definir basado en lo que vamos a analizar más adelante. Acá tenemos un pequeño instrumento. ¿Tiene un grado de precisión? Sí. Entonces, estimar el error es importante, ¿no? Por la cantidad de números que debemos tener en cuenta, que es parte del problema que acabamos de dejar pendiente, ¿no? ¿Cuántos numeritos son los suficientes y necesarios? ¿Y qué más?
El error me dice si si he obtenido por varios métodos y obtengo resultados de error diferentes, entonces opto por el que tiene menor error. Eso me indica que probablemente sea ese proceso de medición que hice la mejor estrategia para ese análisis del caso que han estado trabajando, ¿no? Y si ya queda como un expertise. Ah, caramba, pues este bota menos de error para el proceso, a diferencia del otro método. En buena hora. ¿Se dan cuenta? Ahora sí entramos a esto. Aquí vamos a ver esa parte. Vamos a clasificar los errores de punto de vista académico. No es concluyente porque cada autor tiene, como han visto ustedes en el artículo, que después ya lo expondrán, los errores lo ven de diferentes ópticas, ¿no? Pero lo concreto es que al final un dato de un experimento cae siempre en un margen, un rango de incertidumbre. Eso es lo concreto al final, ¿no? Lo que hay que buscar es que ese rango de incertidumbre sea lo más pequeñito, más chiquito, lo menos chiquito, lo más chiquito posible. Y eso hace más confiable a nuestro dato. Y con eso le estoy dando un criterio de elección del número. Clasificando, ya hemos visto lo que son los errores sistemáticos, ¿no? Sistemáticos. Este es uno de ellos. Mal funcionan los instrumentos, mal calibrados. O la aguja está chueca, por ejemplo, ¿no? Tanto golpe que ha sufrido la agujita del manobro está chueco. O del osciloscopio, está mal calibrado, ¿ves? Que se para moviendo, cuando cambia de escala, se para moviendo el cero. Ya está mal calibrado. Problemas. Solución. Hay que calibrar, hay que ajustar, ¿no? En condiciones tal que sean medibles y que sus valores sean confiables. Ojo, valores confiables. Obviamente, los dispositivos para calibrar son los más costosos, claro, porque son lo que llamaríamos referentes o patrones. Como dije ayer o en la clase anterior, siempre en su laboratorio deben tener un instrumento de calibración que les sirva como un referente para ajustar los demás instrumentos con base a uno. Eso es importante, por lo menos para marcar un estándar normalizado. Y se cuida mucho ese instrumento patrón, por decirlo. También se deteriora o cambia sus valores, nos va a traer más errores, ¿no? Va a propagar errores más tristes, más graves, pero más graves. Sin embargo, es difícil trabajar con ellos, sí, pues, claro, con instrumentos, está bien bonito, funciona, sí, pues, oye, pero el valor que me da es eso, ¿no? Y eso va a encontrar frecuentemente ustedes en los voltímetros del laboratorio de la facultad. Con un voltímetro da un valor y con otro da otro valor. ¿Y a quién le creemos? ¿No? Y contrastan inclusive con el voltímetro de ustedes. No sé si hagan ese experimento. En fin, en la próxima clase hagan. Pídanse un voltímetro, contraste con su voltímetro de ustedes para un mismo caso. ¿Cuál es la diferencia de valores? Ahí va a haber un error, obviamente, relativo uno a otro. Otro tipo de error es el error humano, ¿no? Perdón, un segundito. Listo. Continuamos. Entonces aquí el otro error es el tipo humano, ¿no? Tipo humano. Eso sí es ya tema de, digamos, como dice el texto, son más difíciles de detectar, claro, porque cada uno tiene su propio método y su forma de haber aprendido, y en fin, y hasta se pelean. No, yo tengo la razón. No, que siga. Les va a pasar en algunos casos. Pero en todo caso, hay el procedimiento como se recomienda. Hay que ajustar todos los... Ya para no pelear, vamos a
Todos los instrumentos vamos a ajustar con respecto a este patrón. Calibramos, perfecto. Y de esa manera ya no peleamos, porque sabemos que está referido a un solo patrón, está calibrado, ¿no? Y eso hay que hacerlo periódicamente. Por eso, la recomendación que al final de este punto es, cuando trabajen en sus laboratorios, sea del Estado, privado, de ustedes mismos, su laboratorio, tengan una política, ¿no?, de mantenimiento respecto a la calibración de sus instrumentos. Así de cajón. Eso no se olvide. Principalmente los que trabajan para el Estado. Ahí es un dolor de cabeza. Pero aún así, se busca inteligentemente, ¿no?, de tener siempre un patrón de referencia. Siempre. Y calibren periódicamente. Eso inclusive ya genera una especie de rutina o calendario o planeamiento, ¿no? Ese es trabajo de medición periódicamente. No importa si no se les agradece, no les agradece, no importa, pero han cumplido y están salvando vidas. Y todo eso va a este concepto, es fidelidad. O sea, debo confiar en mis instrumentos, el valor que me da, para que ya les dije, ¿no?, el diagnóstico del especialista sea certero, se acierte con el problema del paciente. Y el otro es el tema de la repetibilidad. Entonces, no es que hoy día, por ejemplo, mido, como dije en un ejemplo también, mido la presión de un paciente. Con ese mismo instrumento mañana, igual, mido, y resulta que me da otro valor. ¿Qué sospechamos inmediatamente? Oye, algo le pasa a este paciente, llamen al cardiólogo. Llama al cardiólogo y lo observa, como dije también, clínicamente. Oye, pero está normal, qué raro, porque hay diferentes valores. Pues muy sutilmente el médico agarra ahí, mide en una persona normal, común y corriente, del cual hizo anteriormente. Y el valor que le sale también, uy, qué raro, si a este paciente también lo he medido con mi instrumento de presión, un valor normal, y se observaba características normales. Pero sin embargo, ahora a este mismo paciente le mido con este mismo instrumento y me da otro valor que ya me genera una alarma, qué raro. A ver, vayan y calibren, revisen la calibración. Y oh sorpresa, cuando hagan el trabajo, van a regresar corriendo. Era cierto, está descalibrado ese instrumento. ¿No? Les cuento algo así de lo que ocurre periódicamente, frecuentemente en los hospitales nacionales. Ahí es el mayor problema, ¿no? Repetibilidad. Y el otro tipo de error del tercer grupo es los accidentales. Errores accidentales. Bueno, eso sí es algo fortuito, basado en este concepto. Por la imprecisión. Sí, es cierto. Por ejemplo, un trabajo muy bonito es, imagínense de un hospital del Estado o privado. Ahí no solamente tienen un electrocardiógrafo, tienen, por todo un ejemplo del cardiógrafo, tienen dos, tres o cuatro, dependiendo de cuántas sedes tengan, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿todos darán el mismo valor? Ahí nace el concepto de imprecisión. Si no están ajustados, no han pasado ninguno por un ajuste de calibración, de hecho, van a tener probablemente fallas de precisión. Y entonces de ahí viene este concepto, ¿no? ¿Qué grado de error o margen de error tienen esos instrumentos con referente a un punto de referencia llamado, en este caso en la práctica es valor medio? El error salta bajo un referente, y referente usualmente es el valor medio del conjunto de datos o de medidas, ¿no? Y ya empezamos a cuantificar ese error. O también lo que hemos dicho, lo que dije al comienzo, ¿no? Incertidumbre. O la otra forma, en términos relativos,
¿no? Del error. Y ahí es donde nos hemos quedado. Hallar el valor de error relativo es comparar el error absoluto versus el valor promedio. Y es el error que que es el más práctico y que frecuentemente observaremos. Pero a esta hora implica decir lo siguiente, que indagar el S epsilon o el delta B, llamado incertidumbre o error de la medida, de la medición, implica cómo debo expresar en numeritos ese valor, ¿no? Ya, cuantificando. Y eso es lo que vimos también el lunes. Acá tienen ustedes un conjunto de valores, que fue el origen de la pregunta que quedó pendiente para decir cuál valor elijo, cuál está correctamente representado, por ejemplo, que es la pregunta aquí. Entonces ahí es un tema, hay diferentes, miren, observen cada valor. Imaginen que todos son expresiones de voltaje, para hacerlo más eléctrico. El primero es 3.418 más menos 123 voltios. El otro 6.3 más menos 0.85 voltios. Pero de esa expresión, ¿cuál de ellos está más o menos, no es más o menos, sino es correctamente expresado? ¿Y cuál de ellos está fallando? ¿O todos son buenos? Y ahí entra el concepto también de las cifras significativas, que alguien preguntó ayer. Y el concepto de cifras significativas son la cantidad de números de una cifra que son garantizables y confiables y resultado de una medida apropiada. No es cuestión de ponerle más decimales por poner, no, sino hasta dónde el numerito es confiable. Muy bien, entonces analicen ahí ustedes brevemente, por unos segundos, esas 5 mediciones. Cada uno de ellos tiene un comentario. Mientras analizan un minutito.
Listo. Veamos. Entonces, miren este ejemplo primero, y para que saquemos conclusiones. Ahí tienen ustedes el valor 3.49, más una incertidumbre de más o menos 0.01, o sea, un centésimo. El siguiente de la flechita dice 3.49 más o menos 0.1, perfecto, se ha repetido. Y ahora miren al 3.487, más o menos 0.010. ¿Qué estamos queriendo decir ahí? ¿No? O sea, hay un 3.49 y un 3.487, con la misma incertidumbre, solo que le he aumentado un cerito a la incertidumbre en el último numerito. Entonces lo sacamos acá a un costadito. Vamos a estudiar el 3.49. 3.49, aquí arriba, ahí está. Y a la derecha sería 3.49 más 0.1, sería 3.50, ¿no es cierto? El siguiente valor. Y a la izquierda estaríamos con 3.48. Entonces, ¿qué ocurre con la otra expresión de 3.487? Vamos a pintarle otro color. Acá lo pintamos abajo. 3.487. El siguiente valor será, por aquí digamos, 3.497, ¿no es cierto? A ver, corríjanme. Sí, 97. Confirmen. Y por la izquierda sería 3. Restándole un numerito, 3.477. ¿No es cierto? Listo. ¿Cuál es la diferencia entre el rojito y el azul? Ana Paula. Sí, profesor. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia Ah, entre la deducción en rojito y en el azul? Me parece que sería la cantidad de decimales que tienen los números. Ya. Supongamos que sean dos instrumentos, ¿no? Un instrumento que nos dio este valor con este grado de incertidumbre y este es otro instrumento. Estamos midiendo el voltaje en una resistencia, digamos. Y con esos instrumentos encontramos ese tipo de valor, de diferencias. Entonces, en tu análisis, ¿cómo entiendes esas dos medidas? Y de ahí deduce cuál es el más confiable o utilizable dentro del concepto de precisión que vamos a ver ahora en las siguientes láminas. Me parecería que el de azul sería más, como preciso o exacto. Tal vez exactitud no tanto, precisión sí. Ya, claro. Entonces sería más preciso porque tiene como da más, un poquito más de información que Ah, el un rojo. ratito, información no tanto. La incertidumbre es más pequeña. ¿No? Compara la distancia del rojito contra el del azul. ¿En dónde tiene más incertidumbre? ¿En el rojo o en el azul? ¿En el rojo? No lo sé, pregunto. Sí, ¿Dónde tienes más incertidumbre? mm, no estoy segura, profesor. Lo que pasa es que sería la diferencia entre ambos, entre los rangos, ¿cierto? Entonces es el mismo, en realidad es el mismo, la misma distancia, por ¿La decirlo misma así. incertidumbre? ¿Seguro? Ajá, profesor, no estoy segura. Pero esa, la diferencia entre, claro, porque 0.01 es igual que 0.010. ¿Seguro? ¿Sí? Como numerito, si lo des como dos decimales, 0.01, sí. Pero si lo comparas entre los dos decimales, son diferentes, ¿ah?
Uno es 0.01 y el otro es 0.010. Ojo. Entiendo, es muy fácil caer en esa incertidumbre de conceptos. Observa, voy a hacer lo siguiente, lo que mentalmente podríamos haber hecho, ¿no? Acá si le pongo un 0, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero ¿por qué no le he puesto un 1? ¿Por qué no? ¿O por qué no le pongo un 2? De igual manera en el otro lado. Le pongo un 0, le pongo un 1 o le pongo un 2. ¿Por qué no? ¿Quién me prohíbe? Pero eso es una acción aleatoria. No está en la precisión, no está definida. En cambio, el 348 sí está definido bien claro, como el 350 también, o como el 349 son definiciones, hasta 2 decimales también definidos. En cambio, la segunda, el 3487, ¿hasta qué nivel está definido de decimales? No sé si te das cuenta. 3 decimales. 3 decimales. Esa es la diferencia. Respecto al rojo, con el azul tiene más datos, más información. No obstante que la longitud, entre comillas, es 0.1, sí, pues, pero en el número de decimales, de escala. 3477 es diferente del 3480. 3477 es menor que 480. En el otro lado es 350 contra 3497. Entonces, por eso que la precisión, llamémosla así, del azul es mucho más certera frente al rojo. El rojo la precisión es un poquito más ensanchada, es menos preciso, si lo queremos llamar, a diferencia del azul. Profesor, entonces, ¿el rojo tendría más incertidumbre? ¿Cómo? ¿El rojo tendría más incertidumbre? ¿Correcto? Sí. Ya, profesor, gracias. Comparativamente con el azul, sí. Claro. Es por números decimales. Ahí viene el concepto de cifra significativa. En el primer caso, es hasta el segundo decimal, cifra significativa. En el tercero, en el segundo caso en el azul, es hasta la tercera cifra, hasta el tercer decimal. ¿Te diste cuenta ahora? Entonces, esos detalles son importantes, tener en cuenta. Ya eso te va diciendo cuál es la conclusión del ejercicio que quedé pendiente anteriormente. Y con ese criterio pueden hacer el análisis de estas cifras que están acá, de estos ejemplos, ¿no?, que están acá mencionados. Ahí pueden ver, en algunos casos es incorrecto, en otros casos es correcto. La forma como se expresa las incertidumbres. Por ejemplo, revisa este concepto acá. Este acá, el 6.3. Imagínate 6.3 más o menos 0.085 voltios. ¿Qué nos dice ahí? La incertidumbre contra el 6.3. ¿Qué nos está diciendo? Hay una marcada diferencia, ¿no? Uy, si la incertidumbre es 0.085, ¿cómo es posible que me dé solamente 6.3 un decimal? Porque acabo de ver en el ejemplo con el punto 1 y el punto 0.10, se marca la diferencia, ¿no? Dicho de otra manera, para que tengan un referente patronal de cálculo y evaluación. Miren acá. En este ejemplo del 487, hay 3 decimales. 3 decimales. Y en la cifra del valor medio, si queremos llamarlo así, es 3 decimales también. 3 decimales. En el 349, hay 2 decimales en la cifra de la incertidumbre, 2 decimales. Y 2 decimales en el valor de la medida promedio. Se guarda relación. Entonces aquí tienen esa observación. Acá hay 3 decimales de longitud 0.85, 0.080, y acá a la justa un decimal. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Era 0.0? ¿Será 0.1? ¿Será 10? ¿Qué puede ser? Entonces no guarda correlación esta incertidumbre o error
frente al valor medio dado. Ese es el tema. Igualmente pueden ustedes analizar este de aquí. Acá es al revés, ¿no? Hay más decimales en el valor medio frente a la incertidumbre. Por ejemplo, en este 0,27, si analizan aquí, voy a ponerlo acá, 428, 352. Si adicionamos 0,27 positivo, sumamos, entonces tienen acá 12, 6. 428, 0,6, el valor más extremo, positivo. ¿No? Pero acá he puesto 2. El problema es que este 2 no es garantizable. ¿Por qué? Porque la forma de mencionar el error es hasta el segundo decimal, hasta ahí me garantiza. El tercero, no. Entonces, ¿el 2 de dónde salió? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hay un error o está equivocado aquí el cálculo de la incertidumbre, o está equivocado el valor medio. Lo correcto tenía que haber sido aquí, haber colocado 428, 35, más o menos 0,27. Ahí sí. O la otra manera de decir, bueno, el 2 no me sirve porque no está dentro de la incertidumbre. Es casi como un valor, puede ser 3, puede ser 4. ¿Sí? Es algo equivalente, recuerden en los instrumentos digitales, el voltímetro digital, multímetros. Cuando ustedes prenden su voltímetro, siempre el primer dígito de la derecha siempre está cambiando, siempre. Y cuando leen un valor, ese dígito siempre va a estar cambiando. Por eso es que no se toma en cuenta, sino los anteriores, ¿no? De derecha a izquierda, el primero siempre se desecha, porque hay un error nativo del instrumento. ¿Está más claro ahora, Ana Paula? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Alguien alguna pregunta? Ahmed, ¿cómo vamos? Ahmed, ¿existes? Ah, sí, está ahí, perfecto. Bien, Ahmed. Profesor, Sí, dime. profesor, una consulta, ¿cómo Sí. se llama? En la tablita en rojito, en esa recta que este gráfico, Ya. usted creo que comentó que dijo que también, o sea, el 3, y el primer decimal 4 también es cifra significativa, pero yo veo que también en todo el margen de error llega hasta 3,5, entonces el cuadro también varía, ¿no? Entonces, ¿la cifra significativa solo sería el 3? No, hasta el segundo decimal es interesante porque tienes seguridad de que vas del 348 hasta el 350. En ese rango de incertidumbre está tu valor, digamos, verdadero. El 349 es un valor referencial promedio. No es exactamente, no es el exacto. El exacto debe estar en algún lugar de ese rango de 348 a 350, hablando en el rojo. Si hablamos en el azul, mi valor promedio es 3487. O sea, es un valor, miren, del 349 a 347 hay una diferencia. Entonces, mi valor verdadero debe estar en algún lugar. 3487 es un valor promedio. Y el rango extremo es de 3477 a 3497. O sea, es un rango menor respecto al rojo. En el rojo el rango es mayor de la incertidumbre frente al azul. ¿Eso aclara tu pregunta? Ya, pero el rango es mayor porque puede ser, por ejemplo, 3,5, 0 y 0,1, 1. 0,2, 0,3, 502, 502, 503, no lo sé. El rojo no sabes, el tercer decimal, es incertidumbre. Pero en el azul sí está bien claro. Ok, profesor. ¿No? Esas cositas deben ser muy observadores. Bien, entonces, con este complemento ahora avanzamos. Por eso la teoría de errores es una teoría de las medidas o mediciones para reducir el valor de los mismos. El error hay que reducir. Pues un error más chiquito, por eso entre el azul y el rojo, el error más chiquito está en el azul, pues. Por eso que para Ana Paula eso significaba
es la precisión. Sí, pues el azul un poquito más, tiene más precisión que el rojo. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente cuadro. Los métodos estadísticos. Aquí vemos ahora eso. O sea, vamos a utilizar estadística ahora un poco más operativo ya. Precisión y exactitud son dos términos que siempre solemos utilizar y leen los libros. Y aquí hay que, cuando leen en inglés, exactitud es este término. Voy a escribirlo acá. Precisión es igualito en inglés, solo sin acento, ¿no? Precision, si quieren expresar, pero en castellano será precision. Y exactitud es accuracy. Acuérdense de eso. Y el true es el valor verdadero. True por ahí también se lee. Bueno. Precisión y exactitud. Esto es precisión. Dispersión de los valores medidos alrededor del valor más probable. Cuando digo más probable es justamente uno que usamos con criterio, el valor medio, ¿no? Un valor medio. En base a ese valor medio se desvía a la derecha y a la izquierda, los márgenes, y ahí aparece el concepto de desviación estándar. Es el que nos da ese margen, ¿no? El cálculo de la desviación estándar, estadísticamente hablando. Repito, precisión es la dispersión de los valores medidos. Observen en la gráfica es del Bull. Todos los disparos han caído muy cerca entre sí, ¿no es cierto? Entre dos o tres circulitos. Eso es precisión, pues. O sea, tal vez el rifle o las personas que han disparado, todos han llegado. Se supone que todos han apuntado al blanco, al blue, al rojo. Pero han disparado sus tiros y la mayoría ha caído ahí. La mayoría. Podemos deducir, bueno, pues la mira o la guía del rifle apunta al rojo, pero a la hora de disparar siempre cae para ese lado. Siempre. Y están cerquitas los valores. Ahí hay precisión. Como se dijo anteriormente, precisión es sinónimo de que el error, el margen de error, la desviación o la incertidumbre sea más pequeña, alrededor de un punto promedio. Probablemente el punto promedio sería aquí, vamos a pintarlo, con este azulito. Si hacemos todo el cálculo, probablemente esté por acá, nuestro valor medio. Y alrededor de ello están todos los valores de los disparos. Están alrededor de ellos, perfecto. Por eso se dice que tiene precisión. Este diagrama de los datos es preciso. Y esta es la distribución, digamos, desde el punto de vista gaussiano, probabilístico, ¿no? La distribución de los datos. Una curva de Gauss. Donde este punto de la flecha central es el punto máximo, el punto pico, esto que estoy marcando aquí. Uy, se salieron los otros. Este piquito. Ayuda, un ratito. Listo. Entonces, este pico de la gráfica, la distribución de probabilidades, que estoy marcando con la flechita, es el mismo puntito, sería referencial sobre el celeste que he marcado acá en el bulb. Miren, el piquito es bastante angosto, ¿no? La distribución aguda. Ahora, ¿qué ocurre en el siguiente dato? El siguiente concepto es exactitud, y que más o menos se orienta con la siguiente gráfica. El bull es el objetivo, es el valor real, es la realidad, ahí está marcado, pero nadie se ha llegado. Pero en este segundo caso, sí, al menos uno le ha dado en el bull, aunque sea un poquito, casi saliendo, pero le ha dado. El resto ha caído alrededor. Entonces, aquí la exactitud se marca con claridad, que es la medida de la variable física que está tan cerca del valor más probable o verdadero. Ahí viene la palabra verdadero. ¿Qué es el verdadero? ¿Qué es el valor verdadero? Ese es el tema de fondo. En este caso del ejemplo, el rojo es el valor verdadero, porque todos tienen que apuntar ahí.
El primer caso que vimos, en donde se define la precisión, todos cayeron a la derecha, digo a la izquierda, dispararon ahí, ya, por N razones, todos los competidores dispararon allí. En el segundo caso, los competidores ahí sí han acertado, al menos uno, y el resto se han acercado a algunos, 2, 3 casos están cerca, el resto, pero todo alrededor del rojo. Entonces, ahí está el concepto de exactitud, porque han acertado sobre el valor verdadero, o se han acercado al valor verdadero. Pero desde el punto de vista de precisión, tan sin precisión. ¿Por qué? Porque miren la dispersión de los datos. La desviación estándar está más lejos. O sea, si yo quiero mirar como desviación, marco todo el área por aquí. Es bastante grande, ¿no? El radio. En cambio, acá en el otro, en que marqué como azul, si bien es cierto, este celestito es el punto medio, la distancia es pequeñita. Entonces, acá en el primer caso es bastante preciso, pero no tiene exactitud, claro, porque el bulo está lejos y no han ni se han acercado siquiera, han estado lejos. En el segundo caso sí, han acertado, pero no hay precisión porque están más dispersos comparativamente con el caso de la gráfica anterior. Por eso que ven ustedes aquí la distribución gaussiana, la distribución de probabilidad es más ancho frente al otro. Acá es más agudo. Acá es más ancho. Si quiero graficar, digamos, este es el valor medio del caso de sin precisión y acá el caso preciso. Y la exactitud, sí, acá es rojito, pues este centro, el pico máximo está en el rojo. En el otro aquí intenté dibujarlo con otro color, digamos con un celeste. Acá sería un celeste, como el que pinté acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Gianfranco. Gianfranco, ¿se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Estos conceptos son claves para cuando lean artículos estén bien claros o tengan un referente bien fijo. Y acá vienen ya otros 2 casos comparativos de otras situaciones. Ahí, por ejemplo, es la mejor situación. Miren en la gráfica. El promedio, que sería más o menos por aquí, frente a los otros 2, es mucho más perfecto, mucho mejor. O sea, los datos están más cercas respecto a su valor medio. Pero también los datos caen dentro del valor verdadero, el rojo. También el pinto rojo acá. Los 2 se acercan, a diferencia de los otros casos. Por eso dice acá, este es un ejemplito de bastante preciso, o buena precisión y buena exactitud. ¿Por qué? Porque los 2 coinciden, pues. Los 2 coinciden. El valor verdadero con el valor medio de la distribución de los datos. Ahí están los 2. Y el otro caso es el otro extremo. Miren lo que va a pasar acá. Ni exacto ni preciso, porque nadie se acercó, ¿no? Y la distribución, miren, la distribución es es un plano. El valor medio es extremadamente ancho. Y no hay un piquito donde diga, pues, hay un valor medio. Están dispersos, recontra dispersos. Entonces, con esta gráfica de ayuda que se usa bastante, está en los libros, los artículos también, ayuda muchísimo a entender el concepto de precisión y exactitud. Exactitud es vinculado al valor verdadero. ¿Y qué hablamos de valor verdadero? ¿Qué significado le damos? El valor verdadero le damos, el más cercano en la realidad es al patrón. El patrón es nuestro valor verdadero. ¿Y qué es el patrón? Es también un elemento de referencia de medidas, como por ejemplo dijimos el medidor el patrón de tiempo, que es las oscilaciones de una partícula de cesio, no sé, creo que ahora han mejorado. Eran las oscilaciones en el tiempo de una partícula de cesio. ¿De qué precisión estamos hablando de esa partícula? Muchos ceros. No recuerdo cuántos ceros decimales eran. Frente a un relojito como el que tenemos en el laboratorio, o que tienen ustedes un reloj en la mano. ¿De qué grado de exactitud y precisión creen ustedes que tienen un reloj de pulsera?
pocos ceros, a tal punto de que al año tiene que estar ajustando el horario. Claro, por la presión se desvía. Entonces, el patrón es el mucho más calificado para ser referente. Aún así, el patrón tiene su grado de incertidumbre, pero es mucho más pequeño. Lo tiene de todas maneras. A eso le llamamos el valor verdadero, el que se acerque más al referente patrón, los valores referentes al patrón, o ajustados con referencia a un patrón. Pero si hablamos ya de un punto de vista más filosófico, valor verdadero es bien difícil de encontrar. No lo encontraremos, nos acercamos, sí. Tal vez un ejemplo para imaginarnos. Les puse una vez un ejemplo, ¿no? En este momento hay una clase en el aula de PDS. ¿Cuántos alumnos habrán? Exactamente. Ese es el valor verdadero. Entonces, información que tenemos de los horarios. Es PDS, muy bien. Teóricamente, el valor verdadero es, digamos, 36 estudiantes. No, perdón, 18 estudiantes. Ya muy bien, eso es lo que están matriculados, 18. Ese es el valor verdadero, claro. Pero exactamente ahorita que están en clases, ¿habrán 18? ¿Estarán los 18? Hay que medir, ¿no? Hay que investigar. Obviamente, si hacemos estadísticas, siempre van a faltar 2, 3 estudiantes. Entonces hay una desviación, hay una incertidumbre, claro. Depende de la medición. Entonces puedo decir, deben haber 18 estudiantes más o menos 3 promedio, porque así sale la estadística. Entonces puedo decir, bueno, en este momento debe haber 18 estudiantes. Bueno, está entre menos 3 sería 15, o máximo 21 invitados, ¿no? Entre 15 y 21. Pero la pregunta es, ¿pero cuántos exactamente? No lo sé. ¿Se dan cuenta, no? Hay una incertidumbre. ¿Cómo averiguo? Cambio de método de medición. Me voy a la universidad en este instante de corriente antes de que termine la clase. Y veo exacto, llego a la hora antes de que terminen. Caramba, encuentro 17 estudiantes. Ese es el valor exacto. Es el valor verdadero. ¿Se dan cuenta, no? O sea, ese concepto de medición es bien bonito, pero hay que tener bien ordenadito nuestras ideas para no confundirnos. Entonces, ahora sí empezamos a cuantificar. Todos los conceptos que hemos vertido, los cuantificamos. Valor medio, es uno de los valores estadísticos más conocidos. Aquí no hay mucho comentario, ¿no? Se han ejecutado varias mediciones independientes. Cuando dicen independientes, ojo, entre una medida y la otra no hay influencia de ningún tipo. No hay influencia, tiene que ser totalmente libre, independiente. Por ejemplo, imagínense 5 de ustedes. Llega uno a la clase, ya, oye, lee, ¿cuánto lees en la pantalla? Tanto, perfecto, anotamos. Llega otro de sus compañeros de la calle y lo agarramos de sombrero, oye, ven, ¿cuánto lees? Lee. Y así, los 5 van a leer un valor, pero todos son independientes, o sea, lo agarremos frío. No se está condicionando ni saber qué, ni preparando, ni para mentir siquiera. Lee nada más, como lo leas, listo, tomamos nota. Los 5 datos que colectamos han sido totalmente independientes. Todas esas condiciones, el valor medio no es más que la suma de todos esos datos dividido entre esa cantidad de datos, entre el número de datos. Es el valor medio, ya lo conocen, y está expresada en la fórmula. Entonces, ¿en qué concepto queda el valor medio? No es más que el valor más pequeñito entre las diferentes medidas individuales. O sea, de esas 5 mediciones, sacamos el promedio. Ese valor promedio no necesariamente va a coincidir con el de alguno de los 5. Es un valor que, con respecto a los otros, es el valor más chiquito. O sea, el error es más pequeño. ¿Cómo? Ese error ustedes lo miran de esta manera. Yo puedo tener acá una línea.
la recta. Ese es mi valor medio. Y mis datos distribuidos, voy a graficar de esta manera. Mis datos, conforme voy avanzando, uno estará por aquí, caramba. Uno estará por acá, en el siguiente estará por acá, en el siguiente instante el dato está por acá, en el siguiente está por aquí, en el siguiente probablemente por aquí, y el siguiente está por aquí, y así, mis datos colectados. Entonces, la distancia de cada dato respecto a la recta promedio, van a ver ustedes, acá hay una distancia, acá hay otro, acá hay otro, acá chiquito, chiquito, chiquito. Esta roja es el valor medio. Si ustedes se dan cuenta, es el valor más pequeño frente a todos, claro. Este es el más alejado, este es el más grande. El rojo, acá está. Este es su valor. Ahora, vamos a ver si lo... Hoy. Vamos a ver si lo corrijo acá. Ya. Entonces, este es mi dato en rojo, es el dato que yo tengo como valor medio. Y este es el dato como valor medido. Y este es el error, ¿no? Frente a ello, este de aquí, el valor medido y el valor medio. Son tan pegaditos. Pero aún así, es valor más cercano al rojito, ¿no? Este de aquí es el más lejano. Entonces, de punto de definición, entonces, valor medio no es más que el valor promedio de las mediciones que tiene el menor error con las otras medidas individuales, ¿no? Gabriela, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo ¿Sí? está claro. ¿Está claro? Listo. Otra forma, y aquí quiero diferenciar, también se habla de valor esperado. Ese término lo utilizan más en probabilidades. El E, la letra E mayúscula, ¿no? Valor esperado. En la práctica, el concepto es similar entre el valor esperado y el valor medio. Son similares, pero desde el punto de vista de formato, son diferentes, o sea, como modelo. El valor esperado es más matemático, dentro del mundo de las probabilidades. En cambio, el valor medio es más del mundo de la estadística, ¿no? de la operación de datos. Pero ambos confluyen a la misma vertiente, ¿no? Y en ese sentido aparece lo que se llama el valor verdadero. El valor esperado es el más cercano al verdadero, sí pues, o el valor promedio. No es que sea el valor verdadero el valor medio, no, se supone es el más cercano al verdadero. Por eso el verdadero nunca lo vamos a conocer. Puse el ejemplo tal vez en la clase anterior. Las ecuaciones de los modelos físicos que se conocen predicen que en un átomo hay un electrón. En esa partícula hay un átomo. Pero ¿dónde está en este instante? No lo sabemos. No se sabe. Pero sí se sabe que está allí. Está allí. Sabemos que sí existe, pero ¿dónde, en qué momento está por aquí o por allá para capturar? No lo sabemos. Es el verdadero, no lo sabemos. Pero sí sabemos entre un margen de error o de espacio que ahí está. Ahí está ese electroncito. Es interesante. Y ahí, pues el verdadero es bien difícil de encontrar. Por eso que la ciencia avanza, buscando esa verdad. El otro concepto estadístico es la desviación estándar. Tenemos el conjunto de datos de mediciones hechas, B1, B2 hasta el enésimo, que están dispersos, como el del dibujito, ¿no? Alrededor de un valor medio. Eso está claro. Este es el cálculo de la desviación estándar. Aquí puede utilizarse como delta de B. En estadística ustedes van a encontrarlo así. El delta de B o delta de X. Delta. Lo van a identificar por la fórmula, ¿no? La fórmula.
O sea, en realidad en la práctica es el valor medio con cada uno de los datos, si hay una diferencia. A eso le llamamos error, ¿no es cierto? A cada error lo elevamos al cuadrado. Esto mejor hecho. Voy a dibujarles acá. Tomando como referencia la recta que dibujé antes. Si tengo un dato aquí, otro dato aquí, entonces acá hay una distancia que yo puedo generar como una diferencia entre ambos. Eso le llamamos un delta o un... Sí, vamos a poner un delta B1, digamos. De igual forma, aquí hay otra distancia, un delta B2, es B1. Y eso sucesivamente. La medición con el valor medio siempre me va a generar una distancia. Muy bien. Entonces, para calcular la división estándar, o sea, el delta de B, ¿qué se hace? Delta de B o triángulo de B, sacamos la raíz cuadrada al cuadrado de esas desviaciones o errores. Delta B1 cuadrado más delta... Ay, cacho, esto no me gusta por eso. Delta de B2 al cuadrado sumado, le sacamos el cuadrado. Listo. Eso es la división estándar, básicamente. Eso es lo que, esta fórmula que ustedes ven, va a dar ese resultado. Si hay más muestras, pues acá se sumará, pues habrá más, hasta que vean al total de muestras n. Entonces, como ven, la división estándar no es más que una forma de cuantificar el grado de desviación del dato respecto al valor medio. Eso es lo completo. Conviene, en este ejemplo, es interesante, ¿no? Si yo tengo una cantidad enorme de datos y que tiene una distribución normal, ojo, cuando es normal ya estoy entrando al tema de las probabilidades. Distribución normal. ¿Qué significa? Su equivalente en términos literarios significa distribución gaussiana. Distribución gaussiana. Si así fuera ese conjunto de datos con ese comportamiento gaussiano, entonces se demuestra que la distribución gaussiana es más o menos una campanita, ¿no? De esta manera. Donde el valor medio es este acá, el centro. Y la desviación, o sea, esto delta de B, alrededor del valor medio, que cae dentro del 68.3%, estadísticamente. Son esos dos puntos. ¿No? Quiere decir que los datos, la distribución de los datos, van a estar concentrados la mayor parte en esa área, en el 78%. A eso se refiere este ejemplo. Es el caso de que los datos que uno está experimentando o que recolectan tienen el comportamiento gaussiano. Menos mal, la mayoría de casos, al menos he hecho varios ejercicios de casos, como el caso de imágenes satélite, datos, una cantidad de datos, siempre llegan a esta distribución, se acercan a este modelo de gaussiano. Y eso ayuda mucho para hacer estudios. ¿Sí? Siguiente. Aquí este concepto es importante. Ya ustedes saben, los sistemáticos tienen que ver con los errores humanos, los errores de instrumentación y el conocimiento de las matemáticas y las ciencias, ¿no es cierto? Esos son los problemas provocados, los temas que no se manejan bien me generan errores de tipo sistemático. Sin embargo, hay otro grupo de errores llamados aleatorios. Esos errores, en cierta forma, no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Es el caso típico del ruido. En este momento puede estar ladrando un perrito afuera en la calle, ya metió un ruido tan fuerte
que lo que estoy hablando ustedes no lo van a entender, ¿no? Porque el ruido de la voz de ese perro es tan fuerte es que se inyecta al canal y usted está escuchando perrito más voz. Y al final no entienden nada, claro, ruido, ¿ves? Ese tipo de ruido aleatorio, pues yo no le llamo al perrito, sino empezó a ladrar por alguna razón. Es un tipo de señal no manejable, pero existen pues entonces los errores aleatorios, sí. Entonces ello, ¿qué trae como consecuencia? Me valora la exactitud de mi resultado. Sí, pues cierto. El ruido es pernicioso. Deteriora todo mi método de cálculo, todo me trae abajo. Por eso uno se cuida mucho respecto al ruido. Por lo tanto, me dice que hay dos formas de reducir esos impactos, ¿no? Hay dos formas de reducir estos efectos aleatorios y mejorar la exactitud. Claro, porque buscamos la exactitud, o sea, acercarnos al valor verdadero. Exactitud es eso, ¿no? Uno, hay que eliminar pues, los errores aleatorios, reducirlos. Como el caso del perrito, ¿cómo lo reduciría? Te digo, si este perrito va a estar ladrando, a un estudio de comportamiento, y este para ladrando, y justo en la hora de la clase, bueno, lo único que me queda es cambiar de ambiente, es una alternativa. Cambio de ambiente, donde el sonido del perrito llegue a las justas penitas. Es una alternativa, ya cambié, está bien. Pues. He reducido, no lo he eliminado. Eliminar sería pues darle veneno al perro, ¿no? Pobrecito. No, simplemente he cambiado de ubicación a un ambiente más donde no llegue de su voz, más acústico inclusive para transmitir. Perfecto. Es una forma, ¿no?, de reducir ese error. Por ejemplo. Otro, hacer más estadísticas. Claro. Como el perrito ladra de vez en cuando, ya me malogró. Pero si hablo más tiempo, yo puedo decir, bueno, después que pasó el perrito muy sutilmente, pero repito, lo que dije en ese intervalo del ruido del perrito. O sea, le doy forma que ustedes ni se dan cuenta y los he regresado. Como no han escuchado bien y han habido ruido, estoy repitiendo en la práctica. O, de repente alguien dice, profesor, ¿puede repetir usted? No he escuchado bien, me cuenta hablar el perrito. Repito esa misma secuencia otra vez. Ya estoy corrigiendo. Pero, ¿qué ha crecido? Mi número de datos. Claro. Si no hubiese hecho bulla el perrito, pues terminaba, por decir, en 10 segundos. Pero como ha hecho bulla el perrito y me preguntaron, ¿puede repetir? He tenido que usar otros 10 segundos. He aumentado la cantidad de datos. A eso se refiere. Objetivo que debe revelarse es el valor medio debe reducirse. Sí, pues, cierto, a más datos. A más datos. Claro, el proceso se hace un poco más lento, pero es una alternativa de solución. Muy bien. Ahora entramos a cuantificar, a calcular ya. No, calculamos. Errores porcentuales. Ya, vamos a cuantificar. ¿Qué es error porcentual? Primero, la división estándar conceptual ya hemos entendido, ¿no? Es una medida de la precisión. O sea, la precisión está vinculada a la división estándar. Ojo, ya para ir dándole forma, ¿no? La precisión de mis datos, de mi medición, perdón, de mi medida, está vinculada a la desviación estándar como herramienta de cuantificación. Entonces, una forma de dar cuenta, de informar, cuantificar, es calcular justamente la desviación estándar porcentual, o también llamado error porcentual. En otras palabras, la incertidumbre o el error
en términos porcentuales, pero relativos. ¿Qué es relaciono? Es el error, ¿cómo se llama? El error o incertidumbre entre el valor medio. Nada más. Multiplicado por 100 es tanto por ciento. Ese dato es el que tienen ustedes en las resistencias, ¿no? Cuando dicen 1%, 5%, es un error relativo. Es un error relativo. Y vamos a ver un experimentito más adelante, un cálculo. Entonces, es sencillo el error porcentual, ¿no? Que está vinculado a través de la desviación estándar con relación a la precisión. Y acá hay algunas afirmaciones interesantes. Un experimento me puede dar valores súper precisos y consistentes, ¿no? O sea, creíbles y certeros, pero me genera un resultado, sin generarme un resultado al valor verdadero. ¿Qué podemos decir acerca de la precisión y la exactitud ahí? De esta oración. A ver, ¿qué opina Yadira? Yadira. ¿Estás en línea? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? La pregunta es, arriba hay un texto, ¿no? Acá arriba, un experimento, dice, puede arrojar valores extremadamente precisos. O sea, los datos, el resultado que vas a entregar, o sea, tu valor medio es muy preciso. Y consistente inclusive, o sea, creíble. Lo han hecho bien. Pero sin generar un resultado cercano al valor verdadero. Entonces, ¿qué podemos decir de la exactitud y la precisión de esta oración? Para eso tienes ahí dos ejemplitos. Lee los ejemplos. Y para toda la clase, lean de lo que Yadira va a comentar. Un minutito. ¿Listo? Yadira, ¿cuál es tu comentario? Sí, profesor, con respecto al primer enunciado que menciona que si bien el equipo da valores precisos, no da un resultado cercano al valor verdadero, por lo tanto yo puedo concluir que ese equipo no da un valor exacto, le falta exactitud, por lo tanto habría una mala calibración. Así es. O sea, si el equipo está no calibrado, de hecho, me va a dar valores bastante precisos. O sea, la distribución de los datos de resultado va a estar alrededor de un valor con una desviación estándar bien chiquita. Eso es bueno. O sea, el instrumento es preciso.
pero no verdadero. Y en el ejemplo está diciendo, oye, no has calibrado, pues, porque la calibración está respecto a un instrumento de calibración, un patrón. Y ya les dije, ¿no? El patrón es el que está mucho más cerca a la realidad. ¿Por qué? Porque es un instrumento súper, súper, súper preparado para esos fines, que se acerca bastante al valor verdadero. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor, eso sería similar a lo que sucedió con el osciloscopio en el laboratorio pasado, ¿cierto? Así es, así es. Les daba valores diferentes, pero la incertidumbre enorme. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en 2 mesas creo que habían, ¿cómo se llama? Valor duplicado, la escala. Ayer ha pasado eso. El generador nos decía 2 voltios pico a pico, pero si los que me decía, oye, no, tú tienes 4 voltios pico a pico. ¿A quién le creemos? ¿No? ¿A quién le creemos? Y en 2 meses ha pasado eso, en 2 meses hay ese problema. Y demostramos que los osciloscopios daban siempre el doble. Solución, una forma de verificar es traer otro osciloscopio que esté en buenas condiciones de otra mesa y probar y medir. Si ese osciloscopio me dice que el generador y que da 2 voltios pico a pico y el osciloscopio confirma 2 voltios pico a pico, entonces significa que el otro osciloscopio está con problemas. El que da 4 voltios pico a pico está con problemas. Problema posiblemente de ajuste o ya está en deterioro por falta de mantenimiento, en fin. Ahí tienes otro caso. Me da valor bastante bueno, o sea, es bastante preciso, pero descalibrado. Es otro ejemplo que ayer se ha dado y cae dentro de este concepto. Entonces, el objetivo de este comentario es cada vez afiancen bien el concepto de precisión y exactitud. Son bien diferentes. En las mejores condiciones, los dos deben coincidir. Ojo, el objetivo es que los dos coincidan, que la precisión y la exactitud estén de la mano. Punto. Esa es la mejor situación. La peor situación es que sea preciso, pero no exacto. Es como el caso de ayer, del instrumento que duplica la escala. Es preciso, sí, porque repetí el experimento bien, todo bien, pero respecto a la exactitud, se alejaba, pues. Listo. Entonces, por eso que ahí en el medio está la palabra en consecuencia, y ahí la conclusión de toda esta pequeña discusión. Es deseable indicar la exactitud del valor experimental al final, ¿no? Hay que llegar a una conclusión respecto a la exactitud también. O sea, la relación de precisión y exactitud siempre van de la mano. Muy bien. Entonces, si el valor de la variable medida tiene un valor verdadero, cuando pongo entre paréntesis teórico es porque es nuestro referente. Por ejemplo, un valor teórico es cuando usamos una formulita de la física, de nuestro conocimiento de la circuitería, circuito, ¿no? De los modelos que conocemos. A eso le podemos poner valor verdadero. Entonces, sobre ello la exactitud requiere un cálculo, ¿no? De lo que se mida con relación a ese valor verdadero. Por eso es que ahí ven ustedes la palabra error, en tanto por ciento. Ese valor experimental, eso es lo que obtenemos en el laboratorio. Respecto al valor teórico, ¿cuál es el valor teórico? El que calculamos con una formulita. O sea, les dan un circuito. Entonces calculan el valor teórico. Por ejemplo, un divisor de tensión resistivo. Ya está, calcula, ¿verdad? Toda la formulita conocida. Qué fácil, sí, fácil. Reemplaza un valor de resistencias, 1 ohm, 1 kilómetro, 3 kilómetros, que ya calculan. Ya el valor debe salirme para mi experimento. Mi valor teórico es 1.5 voltios. Voy al laboratorio, lo experimento, coloco la resistencia, armo todo el circuito, empiezo a medir. Experimentalmente encuentro 5 mediciones, 1.4, 1.5, 1.58, y así sucesivamente, diferentes valores, los valores experimentales. Les calculamos el valor promedio, ya está. Aplicamos esta formulita y vamos a tener un error.
respecto al valor teórico. ¿Y qué hemos vinculado al valor teórico? Como el tema de la exactitud. Pues ahí podemos decir, el error respecto al valor verdadero o esperado, hay una diferencia. Y eso es lo que han hecho ustedes ayer, han medido, y probablemente han tenido algunas discrepancias. Y es natural, porque cada uno tiene una percepción de ver. Ya bueno, eso es los valores experimentales. Y ahora eso lo contrastan contra el valor teórico. Se entiende, han hecho su cálculo matemático de su circuito. Y ahora vamos a hacer unos ejemplitos. Y calculan su error. El caso donde no se conoce el valor verdadero, o sea, hay casos de experimentos, no lo conozco. Claro. En ese caso, comparamos dos resultados por diferentes métodos. Es como el caso del instrumento que comentamos, ¿no? El que está fallando, que nos da el duplicado. ¿Qué les he comentado? Una forma de resolver es, de los otros instrumentos que observamos que están midiendo, no se quejaron, todo está bonito. Cogemos un instrumento y medimos. Hacia el generador que queremos discriminar, o es generador o es osciloscopio. Entonces, con mi otro osciloscopio, pruebo, y resulta que me dicen, no, el generador está entregando bien porque el osciloscopio tendrá el mismo valor. No. Ya tenemos un valor referente. Me aseguro, otro osciloscopio de la otra mesa que también funciona bien. Hago la misma prueba. Y el resultado, me confirma otra vez, es cierto, el generador está entregando bien. Pues, y hice mis dos contrastes, dos métodos diferentes, dos instrumentos diferentes. Y de esa manera verifico, caramba, el otro error del otro instrumento que era terrible, que era grande, ¿no? Es el doble del valor, es un error tremendo. Y en los otros el error es casi cero, es pequeñito. Entonces eso hace que me acerque al valor verdadero con otros instrumentos, patrones, y desista de este otro que está deteriorado. Eso es. En este ejemplito tienen ustedes ya el ejemplo, cómo calcular. Teniendo dos valores referenciales, un B1, un B2. Hacen el cálculo, tienen la diferencia, tienen el error. Si el error es pequeñito, está bien. Se acercan al valor verdadero. Teórico es que B1 y B2 coincidan, ¿no? Es en términos teóricos, pero en la práctica siempre hay sus particularidades. Va a haber una pequeña desviación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Enrique, Botker. Enrique. Todo claro, profesor. ¿Está claro? Bien. Seguimos. Ahora sí, entramos digamos, al arco final. Vamos al gol. Propagar errores. Y esto tiene que ver ya con nuestros circuitos. A la hora de aplicar bien el tema. Eso se llama propagación de los errores. Como todas las mediciones, ojo, todas las mediciones tienen una incertidumbre asociada, ¿cierto? Hasta aquí ya está claro. Lo que leamos de un voltímetro, un osciloscopio, de otro instrumento, siempre va a tener su incertidumbre, siempre. Ahora, esa incertidumbre hay que tener cuidado si es respecto a la exactitud o a la precisión. Un buen instrumento debe tener que la precisión y la exactitud deben estar coincidentes, teóricamente. En la práctica, ligeramente desviado, pero cerquitas, ¿no? Como hemos visto en la gráfica del bull. Ese es lo ideal. O sea, quiere decir que la calibración ahí está bien hecha frecuentemente. Entonces, pero siempre va a haber su intervalo de incertidumbre. Y eso está asociado a cualquier variable del cálculo. ¿Por qué? Porque cada variable del cálculo va a tener su desviación. Ejemplo, en un circuito van a tener 20 resistencias. Al final lo asocian en una red determinada para calcular un voltaje en un punto terminal referente. Y le dicen, oye, ¿cuál es la incertidumbre del voltaje que voy a obtener en estos puntos? O sea, calcúlame el valor de voltio de salida con su incertidumbre, o sea, con su desviación o su error. Empiezan a calcular. Pucha, pero ahí tienen como 20 resistencias.
Cada resistencia tiene un error. Claro, 1%, 5%, el peor caso 10%, peor. Entonces, errores, ¿cómo se reflejan a la hora de calcular? Porque voy a calcular. Entonces, yo debo decir al final, oye, acá va a salir tantos voltios, más o menos una incertidumbre, una desviación. Y a la hora de medir, debe caer dentro de ese rango. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es estimar, pues, ese error de las cantidades calculadas. Cuando dice propagación de errores, claro, a la hora, esa resistencia tiene cada uno un error, cada resistencia tiene un error. Pero al formar ya una red y hacer mis cálculos teóricos, si no tomo en cuenta esos errores, hago mi cálculo teórico y al final resulta que cuando vaya a medir, está lejos de lo que calculé. Entonces, para que no ocurra eso, o sea, no gaste tiempo, hago mi cálculo teórico, o sea, mi proceso matemático, donde voy a considerar todos los errores, la resistencia, todos los errores, y ver cómo eso confluye al final, en el resultado final del cálculo. O sea, calculo ese error. Y ahí me voy a dar cuenta, qué tan lejos o tan cerca va a ser el valor medido. Voy a hacer una predicción. A eso se llama la propagación de los errores. O sea, todos los errores de esos elementos resistivos, al final se van a reflejar en el valor de voltaje calculado. Se refleja. Eso se llama propagación de errores. Acá tenemos un ejemplito, que ayer a alguien se los encargué. Ahí tienen ustedes dos resistencias. Una resistencia 1 con su grado de incertidumbre del TR1, que normalmente ustedes lo conocen en porcentaje. ¿De acuerdo? Y un R2. ¿Cuál es la resistencia equivalente? En teoría ustedes han aprendido a sumar. R1 más R2 ya está. Equivalente. Sí, pues, oye, pero dime, ese valor, ¿qué grado de desviación tiene? Hay que calcularlo. Entonces, estos delta R1, R2, ¿cómo se reflejan? ¿Cómo se propagan? Para dar origen al delta R equivalente. Ese es el mensaje de la propagación de errores. Entonces, acá viene el modelamiento teórico para calcular. Voy a suponer que tenemos esas variables de X y Z, que formarían, por ejemplo, la resistencia, ¿no? X sería un R1, Y sería un R2, Z un R3 y así, si fueran resistencias. Que me representan cantidades medibles. Si puedes, cada resistencia yo puedo medirlos, ¿claro? E independientes. Claro, resistencias de diferentes marcas, por ejemplo, diferentes fabricantes. Es más, cada resistencia cuando se fabrica, el valor resistivo no coincide necesariamente. ¿Por qué? Porque son fabricados como se puede decir, en alta escala y son de diferentes producciones. Y en cada producción siempre, en términos industriales, tiene su margen de error de valor resultado. Y ahí que el 1% es el más preciso, está más cerca. Un 10% peor, está lejos. Todo eso al final da origen a una cantidad calculada llamada U. Por ejemplo, la resistencia equivalente sería una U. Por lo tanto, decimos, ese valor que me interesa de cálculo U, o equivalente al ejemplo de la resistencia equivalente, va a ser función de los componentes de ese sistema, o sea, del modelo matemático, en el cual va a influir las incertidumbres, ¿no? Por eso, función de X y Z. En el caso de la resistencia equivalente, la suma de R1 más R2, pues. Entonces, por otro lado, le sacamos el valor promedio a cada una de esas variables. En el caso de la resistencia, cuando decimos un kilomio, ese es un valor promedio. Y su desviación, 1%. Ah, ya, pues, saque el 1% de un kilomio. Ese es su delta, su desviación. ¿No? A eso se refiere el X raya, a los valores medios. Y el ejemplo que les pongo de la resistencia, por ejemplo, y ese valor que indica en los códigos de colores, es el valor promedio. Y la bandita final, el porcentaje de error o desviación. Entonces, esa desviación es lo que llamaríamos los delta de X. Ese porcentaje de 1% de la resistencia hay que traducirlo en términos resistivos. Ese valor es el delta o la incertidumbre del valor resistivo, indicado por la banda de colores. Por lo tanto, el valor promedio
¿no? De la variable resultado, o sea, en el caso del ejemplo de la resistencia equivalente, es una función de los valores de las variables, de los promedios de los componentes que intervienen en el modelo. Y el ejemplo de la resistencia equivalente sería el R1 y el R2, que son datos de la banda de colores, ¿no? Que son los valores promedios que nos da el fabricante a través de esa banda de colores, de las resistencias. Finalmente, entonces, ¿cuál es la incertidumbre? ¿No? La incertidumbre. En otras palabras, en el caso del ejemplo, ¿cuál es el delta del R equivalente? ¿Cómo calcular? En esta pantallita verde que ven ustedes está la forma, utilizando un poco el cálculo diferencial, ¿no? En este caso, ¿cómo se llama? Derivadas parciales. Mejor dicho, la variable final que es la variable U, equivalente al R equivalente del ejemplo, que vaya la desviación, tengo que sacar la raíz cuadrada a toda esta expresión de cálculo. ¿Qué cosa es? Tienen ustedes la derivación parcial de la fórmula, en el caso del ejemplo del R equivalente, con respecto a una de las resistencias, o sea, X. Y eso lo elevamos al cuadrado. Multiplican por la desviación o la incertidumbre de la resistencia, de la X, al cuadrado. Y así. Por tantas variables hay, tantas derivaciones y sumas tendrán que hacer. Esta es la fórmula general de cálculo. Y de allí, simplemente la variable, el resultado que debo entregar como U o biresistencia equivalente, será el valor promedio que salga del cálculo, más menos la desviación. Este es el cálculo de todo este verde, esta forma verde. O sea, al final debo aterrizar a un valor así, tal como está marcado acá en el rectángulo marrón. ¿Qué casos tengo para empezar a utilizar esta formulita? Primero, suma y resta. Supongamos de que X y Z, las variables que intervienen en el proceso, sea una suma. Y entonces, donde cada variable, cada X y Z, tiene una desviación o una incertidumbre. Como el caso de las resistencias. X una resistencia 1, Y una resistencia 2, Z una resistencia 3 y así sucesivamente. Entonces, los delta X son las desviaciones de esas resistencias, las incertidumbres, calculadas a partir del porcentaje que nos indica en la barra de colores, ¿no es cierto? Entonces, calculamos. La variable U dice que es configurado bajo un modelo de sumas, como la resistencia equivalente, por ejemplo, y la suma de R1 más R2 más R3, ¿no? Tantas resistencias en serie tengamos. Perfecto. Entonces, empezamos a derivar U con respecto a X, U con respecto a Y, con respecto a Z, tantas variables hayan que intervengan. Ya está. Empezamos a derivar diferencial de U con respecto a X. Todo esto, diferencial de U con respecto a X. Va a ser diferencial de X con respecto a X, es 1, pues, porque diferencial de Y con respecto a Z es 0. Diferencial parcial de Z con respecto a X está en el 0. Por eso el resultado acá ven ustedes, diferencial de U con respecto a X, parcial, es un 1. Igualmente, derivada parcial de U con respecto a Y es un 1. Igual, y Z, y así sucesivamente. Eduardo Jesús. Eduardo Jesús. Hola. Sí, profesor. ¿Está claro esta de la derivación parcial? ¿O ya perdiste ese hilo? Mejor dicho, ¿has entendido? Jesús. Profesor, ¿puedes explicar de nuevo? Era mejor eso, es correcto. Regreso hacia atrás. Esta es la fórmula de cálculo delta de U. El delta U es la raíz cuadrada de la derivada parcial de U con respecto a X al cuadrado, por delta de X al cuadrado, más la derivada parcial de U con respecto a la otra variable, Y,
al cuadrado, con respecto a delta I al cuadrado, y así. Tantas variables tengan, va a tener sumas de derivadas parciales también. Acá las variables son X, Y, Z. Independiente que X, Y, Z sean un producto, suma, resta, división, multiplicación, en general, calcular, conociendo los Y, X, Y, Z y todos los demás, calcular delta D, o sea, la desviación total de la intervención de estas variables, es calcular la derivada parcial de cada uno, de forma independiente. Donde U es la fórmula de cálculo. Por eso que en el cálculo, en el ejemplo de la suma y resta, en el caso de suma, acá estoy asumiendo de que U es la suma de estas variables. Un equivalente es saber, por ejemplo, el R equivalente del circuito serie. Entonces, X sería un R1 y Y es un R2. Listo. Nada más. Dos variables. Ya está, R1 y R2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el delta de U? El objetivo es delta de U. ¿Qué me dice la formulita? Oiga, calcula la derivada parcial de cada uno de ellos con respecto a la variable de la principal de U con respecto a una de las variables respecto a la otra. Ah, tengo que calcular las derivadas parciales. Calculamos, pues. Calculamos las variables, derivadas parciales. Entonces, acá dice derivada de U con respecto a X. Ya está. Entonces, acá sería derivada parcial de R equivalente con respecto a ¿quién? A la variable X. X en este caso es R1. Ah, con respecto a R1. ¿A cuánto es igual? Derivamos, pues. Derivada sería acá, derivada de R, derivada parcial R1 más R2, ¿no es cierto? Respecto a R1. ¿Esto qué valor me da? Jesús. Esta derivada parcial, ¿a cuánto debe dar? ¿Sí? ¿Jesús? Eduardo Jesús, responde, o te has desmayado del susto. Hola, hola, o no me escuchan. Uy, creo que no me escuchan. ¿Dónde puede ser? Ah, ya, al fin, por lo tanto existo. Ya, ¿cuál es la derivada parcial de R1 más R2 con respecto a R1? Vamos. Si alguien de la clase pueda contribuir también, o estoy asumiendo que yo me olvidé de derivar. Uno, profesor. 1, ¿no es cierto? Vamos a demostrar por qué es 1. Atento, Jesús. Esta es derivada de R1 con respecto a R1, más derivada de R2 con respecto a R1. ¿Qué es igual a todo esto? Derivada de R1, R1, este es un 1. Derivada de R2 con respecto a R1. Ah, R2 para R1 es como si fuera una constante, es 0. Sale 1. O sea, corroboramos el primer valor de R equivalente con R1. Es un 1. Lo mismo, derivada de R equivalente ahora con R2. Hacen el mismo proceso y va a salir un 1. Es equivalente a lo que ya está demostrado acá. Para dos variables. Bueno, acá son más. Estos valores, obviamente, después los llevamos, tal como nos indica en la formulita, ¿no? Acá, al verdecito. Del UX, del UI, ahí lo reemplazamos. Lo reemplazo. Aquí está. Voy a borrar esa parte para que se vean. Ya está. Finalmente, de hacer el proceso de cálculo delta U igual a 1 con respecto a I, con X a 1. Y acá porque me equivoqué. Acá voy a corregir un ratito. Acá, acá delta de X. Este tercero es Z. Este es Z. Acá hay un error. Ahora sí. Listo.
Correcto, ahora sí. Entonces, finalmente, miren, el delta de U. Eso es delta X al cuadrado de cada uno. En nuestro caso, el ejemplo que he estado desarrollando, nuestro delta R equivalente lo voy a poner acá. Será igual al delta de la resistencia R1 al cuadrado, más el delta, o la incertidumbre de la resistencia 2 al cuadrado. Y listo. Estos valores son calculables. El delta R1 ya, pues ahí está metido el porcentaje de tolerancia, ¿no?, de la resistencia. 1%, 2%, sino que lo traducen en ohmios, pero a nivel de desviación. Y es proceso de cálculo. Y listo. De esa manera ya averiguaron, en el caso que se presente un modelo que es la suma de componentes, por ejemplo, ¿no?, y aplican esto de la suma. De igual forma, ocurre, ahí está el ejemplo que les puse. Por ejemplo, hay una resistencia de 1000 ohmios al 5% y otra de 2000 al 1%. Bien, ¿cómo manejamos estos valores? Delta R equivalente. Como ya conozco la formulita de R1 y R2, ya lo hemos demostrado. Muy bien. Delta R1 dice que es 0.05. Claro, este 5 lo traduzco en términos resistivos. Y me sale 0.05 ohmios de delta R. Y el delta R2 es 0.01. Ya, ustedes analicen cómo convierten, cómo hallan el 0.5, ¿no?, y cuál hallan el 0.01. El cuadrado, todo se operan y me sale un valor de 0.05 como delta R equivalente. O sea, aquí, este 0.5 es ohmios, faltó ponerle, ¿no? 0.05 ohmios. Listo. Por lo tanto, mi resistencia equivalente va a ser 3000 más menos 0.05 ohmios o 3000 ohmios más menos 5% de error. O sea, allí puedo concluir que el que domina el porcentaje de error es la resistencia R1, ¿no? R1. Entonces, eso nos da una idea de cómo manejar una circuitería. Si quiero hacer lo más preciso posible, tengo que usar componentes altamente confiables, cuyo delta de R sean más chiquitos. O sea, el porcentaje sea más pequeñito. 1% es mejor que el del 5%, por ejemplo. ¿Sí? Hoy he hecho un ejercicio bien sencillito, me permite dar idea de cómo calcular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, ya diga, dime. Ya. Si se multiplicaran las variables, ¿cuál sería el error equivalente? ¿Se utilizaría la misma fórmula? No. Ah, la fórmula que vas a utilizar siempre, acuérdate de esta formulita. Uy, se me fue. ¿Dónde está? A ver, me pasé muy rápido. Ajá. Acuérdate, esta formulita para el cálculo, el delta U, esa es la llave, ya sea suma de variables, resto de variables, producto de variables, división de variables. Es esta formulita. Contra esto, hemos resuelto el caso de la suma. Si ocurriera el caso, ¿no? Y este es un ejemplo. Ya está. Acá está el caso del producto. Te acabas de preguntar. Supongamos X e Y, dos variables. Producto. Y cada una variable tiene su desviación delta X y delta Y respectivamente. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la derivada parcial de la variable principal U con respecto a X y luego la derivada parcial de U con respecto a la segunda variable Y. Entonces, como este es un producto, entonces, diferencial de U con respecto al producto X y Y, ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Acá lo más lo voy a poner en rojito chiquito. Diferencial de U equivale a diferencial de X por Y con respecto a X. ¿Qué me da aquí? Acá sale obviamente Y afuera, ¿no? Se considera como una constante y me queda diferencial de X con respecto a X. Ese es 1. De igual forma, diferencial de U con respecto a Y va a salir X. Listo, ya tengo estos dos, los llevo al bloquecito verde y este es el resultado final del bloquecito verde. Ya tienes el cálculo, la forma de cálculo, la desviación o la incertidumbre de la variable U de cálculo principal
que es igual a la variable u, ¿no? O sea, los valores x y, el producto x y. Este u significa x por y, por la raíz cuadrada de las relaciones, perdón, de las desviación, los errores relativos. Este es un error relativo. Delta x entre x al cuadrado y delta y entre y al cuadrado. Ya tienes el formato de cálculo. Cuando se ocurriera el caso de productos, ya está la formulita. ¿Eso aclara, Profesor, Yadira? una pregunta. Sí, ahora, Adrián. En esa parte, ¿por qué se multiplica por u a la raíz? ¿Por qué se...? El u. Ya. Es una deducción. Lo podemos deducir acá arriba. Como son dos casos de variables, el delta de u es una raíz cuadrada, de acuerdo a la formulita verde, ¿no es cierto? Es derivada parcial de u con respecto a x al cuadrado por diferencial, no, diferencia de x al cuadrado, más la derivada parcial de u con respecto a y, que es la otra variable, al cuadrado, por diferencial de y al cuadrado. Nada más, como son dos variables, quedan dos nada más. Este es el cajoncito verde ya reducido. Muy bien, como el diferencial de u es y, entonces lo reemplazamos acá. Diferencial de u es y, pero es y al cuadrado. ¿Cierto? Y acá me quedo con delta x al cuadrado. Y acá sumo, diferencial de u con respecto a y es x. Entonces acá es x cuadrado por delta de y al cuadrado. Raíz cuadrada. Muy bien. Acá, si ustedes se dan cuenta, aquí delta x entre x. Ya. Entonces acá un artificio. Porque acá puede quedar, en la segunda raíz pueden quedar si quieren. Pero ya que es una especie de simplificación, hacer más simple el cálculo, decimos, dentro de la raíz, voy a multiplicar en este primer término por x al cuadrado. O sea, aquí voy a decir, mejor dicho, y cuadrado entre x cuadrado. Perdón, por x cuadrado. ¿Ok? Este acá no. Y el otro va a entrar acá adentro. Entre x al cuadrado. ¿Correcto? De igual forma, en el segundo, x cuadrado, ahí ya multiplico por y cuadrado. Y lo que divide queda dentro del paréntesis, delta x entre, perdón, delta de y. Se me olvidó otra vez, un ratito. Delta de y, delta de x, pero no es delta de x, delta de y. Vamos a corregir. Delta de y entre que multiplique acá y, sería y al cuadrado. Listo, cerramos llaves. Y acá ves, aquí, x cuadrado y cuadrado en ambos lados. Lo saco fuera. Entonces, mi delta de u quedaría así, x por y, fuera de la raíz. Y dentro está delta de x entre x al cuadrado más delta de y entre y al cuadrado. Este xy es u, o el producto xy en todo caso, ¿no? Y el resto se repite. ¿Eso aclara, Adrián? Sí, profesor, gracias. Ya, listo. Por eso que aquí se demuestra el resultado, ¿no? Ya está la fórmula, está servida ahí. Ese es el caso del producto. El caso de la división es el mismo proceso, de dos variables, obviamente. Allá una deriva parcial de ese cociente xy, me sale el d con respecto a 1 sobre y, y la parcial con respecto a y me sale menos xy al cuadrado. Reemplazamos en el bloquecito verde y ya tengo delta de u. Y aquí ya está resuelto. El mismo proceso anterior, muy similar. Y si se dan cuenta, es casi el mismo, ¿no? Por no decir, es la misma fórmula, en el caso de la división. Si no, repetimos bien. Entonces, igualito. X al cuadrado más delta y sobre y al cuadrado.
Acá. A mí. Demostrado. O sea, producto o división, la fluorita es la misma. Y el caso de exponentes, o raíces, y o raíces, es más simple. Es una sola variable, ¿no es cierto? Ahí está la forma de calcular, el delta U. Como es una sola variable, ya está. Es más sencillo. Bien, con todo este resumen de cálculo, podemos ahora, ya este es el caso exponencial, cómo se calcula la incertidumbre. Ejemplo, acá están los ejemplos. Entonces, acá hay varios. Tenemos hoy un tiempito. Uy, caramba, se nos agotó el tiempo, pero intentemos. Espero que tienen algún tiempo, unos 5 minutos. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Dadas las siguientes magnitudes, ¿no? B1, 8.75 más o menos 0.25. Imagínense que medimos en el laboratorio, en un circuito. B2, B3 y B4. Y tres valores. ¿Cuál es el valor de B de la suma de los tres? Con su respectiva desviación. Calculen. Ya tienen un caso práctico, ¿no? Tres valores. Que es la suma de voltaje de un circuito serie, por ejemplo, ¿no? De resistivo. Donde cada valor tiene su desviación y su valor de medio. Y quieren saber el voltaje total de esa suma de tensiones, ¿no? De un circuito serie. ¿Cuál es el valor de? Mientras van calculando, aquí pues les voy a poner un tercer caso de ejemplo, ¿no? Un tercer caso que van a resolver ustedes. Vamos a colocar una resistencia y otra resistencia. Y esto lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer en casa. Cogen acá su voltímetro, digo, su fuentecita, una pilita, más o menos B voltios. Este será R1, este será R2. Cada uno tiene su desviación, su delta de R1. Este tiene su delta R2. Este voltaje también tiene su más menos delta B. No de la fuente, sino del medidor, porque ustedes van a medir esta tensión, ¿no? O si salvo que la pila tenga su valor y su rango de error. Pero si no lo tiene, entonces cojan un voltímetro, miden el valor de este voltaje y como su voltímetro tiene un grado de error que está en el manual, le adicionan su delta B. Listo. Entonces, los tres valores tienen su incertidumbre. La pregunta es, ¿cuál será el valor de B en R2? Es el trabajito. Una vez que calcule, pónganle ustedes los valores resistivos que tengan en casa. Reemplacen luego de haber tenido la formulita del BR2, reemplacen los valores resistivos que tengan y el voltaje también que tengan de su circuito, tal como los indicaba de la lectura. Y verifiquen. En papel, primero el cálculo y luego experimentalmente. Y discutan el valor medido contra el valor calculado. Eso hace bonito ese ejercicio. Bien práctico. Listo. Les dejo esos ejercicios, ¿no? Calculen. Y si hay discrepancias, me envían por correo y podemos hacer una discusión en cualquier momento. O en todo caso el día de la clase del martes. Bien, chicos. No les quito más tiempo. Entiendo que tienen otras cosas. Hay más ejercicios acá. Hay otros dos más. Ahí tienen varios para ejercitarse. Bien, cerramos la grabación.